Bendiciones a todos. Dios bendiga a todos los que se van a conectar en este momento o tal vez más tarde cuando se desocupen de sus trabajos o quehaceres diarios, ¿verdad? Pero en este momento yo quiero sembrar la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para el día de hoy. Esta es la palabra de reflexión. Y vamos a hacer una pequeña oración para que sea el Espíritu Santo de Dios fluyendo en mi vida y en la tuya también, para que podamos percibir la palabra, recibirla con gran gozo y ponerla por obra, amén. Que es a fin de cuentas el verdadero propósito de recibir palabra de Dios, es ponerla por obra. Bendito Dios, te doy gracias por este precioso momento. Tuyas son todas las cosas y los tiempos son tuyos. Tú eres quien envía la palabra, Señor, y solo nosotros somos mensajeros que la damos. Yo te ruego que mis labios y todo mi ser sean llenos de ti, Señor, que yo pueda hablar una palabra viva y eficaz. Yo te ruego que nuestros oídos espirituales sean abiertos y estemos listos, apercibidos a escuchar tu palabra y ponerla por obra, que no caiga en tierra que no sea, que dé fruto, que no caiga en tierra infértil, que caiga en tierra fértil. Que, Señor, no venga a caer entre espinos o que las aves la roben, sino que traiga mucho fruto al 100 por 1, porque tú la has enviado para nosotros en este tiempo. En tus manos nos ponemos, Cristo Jesús, y a ti te honramos. Amén. Amén. Bendiciones, Nelly. Dios te bendiga. Vamos a abrir la Biblia. Si tienen Biblia, por favor, abrirla conmigo en 2 de Timoteo 2:4. Como tema le puse ¿para quién militas? ¿Para quién militas? Es el tema de esta palabra de reflexión. Y dice así en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo en 2 de Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los afanes de la vida o en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Lo voy a dar lectura una vez más. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Esta palabra fue dicha por el apóstol Pablo. Apóstol Pablo se la dijo a Timoteo. Amén. Era el consejo de vida que le estaba dando. Aún estando preso, Pablo no dejaba de dar la palabra de Dios, no dejaba de fluir el Espíritu Santo en él. Amén. Llenando sus labios para motivar, y este es el momento en el que yo quiero decirte que tú no te enredes en los afanes de la vida, no te enredes, así como el apóstol Pablo dio el consejo a Timoteo. Hoy quiero que lo recibas tú también en el nombre de Jesús. No nos enredemos, no perdamos el tiempo en otras cosas. El tiempo va a terminar, Cristo va a regresar a la tierra. Pero lo importante es nosotros qué hicimos con lo que Dios puso en nosotros. Todos fuimos llamados con un propósito eterno. Dios nos llamó con un propósito eterno más allá de cuando nosotros habíamos existido o había sido el fundamento de la tierra. El Señor ya nos había escogido con un propósito eterno. Y creo que el propósito eterno de Dios va más allá de que seamos ingenieros o contadores o abogados, o trabajemos en una fábrica, o en una escuela, o limpiando, o en la casa. Creo que el propósito de Dios va mucho más allá de los quehaceres que podamos hacer diariamente o las actividades que podamos hacer diariamente. Sabemos que Dios nos llamó con una profesión santa, amén, que no proviene a este mundo, que no pertenece a este mundo. Es una profesión santa donde Dios nos ha puesto en nosotros la palabra para llevarla a todo aquel que no la conoce. Es para impartir la fe, para poner por obra lo que hemos aprendido. Y en esta tarde el Señor me daba esta palabra. Y el tema es, para los que se están conectando, ¿para quién militas? Basada en 2 de Timoteo 2:4. El apóstol Pablo le decía a Timoteo que él se mantuviera como un buen soldado de Jesucristo y le decía, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida o afanes, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mi pregunta para ti es, ¿para quién estás militando? En este día, quiero que reflexiones ahí donde estás y no te sientas juzgado por mí ni por nadie. Yo sé que Dios quiere hablarte a tu vida como lo está hablando a la mía.
Y Él quiere hacernos ver que Él nos ha llamado con algo más grande que lo que estamos haciendo en este momento. El Señor tiene planes de bien y no de mal. Pero Él nos llamó. ¿Qué estamos haciendo con el llamado que Dios hizo a nuestra vida? Amén. Muchos de nosotros tal vez podamos decir, pues es que yo no sé para qué Dios me llamó. Pero ¿le has preguntado? ¿Has hecho algo para el reino de Dios? ¿O estás perdiendo el tiempo? ¿O estoy perdiendo el tiempo? Tenemos que meditar en esto. La palabra va a ser muy breve, pero sé que es claro cuando el Señor nos dice, no te enredes en los afanes de la vida. Y quiero decirte que es afán. Afán o negocio de vida son las actividades diarias a las cuales les prestas mayor devoción. Eso es un afán. Cuando estás prestando mayor devoción a algo que tú estás haciendo aún más allá que el hacerlo para el Señor. Amén. A veces nos dedicamos tanto a la casa que olvidamos orar, leer la palabra, olvidamos hacer cosas para el Señor. Nos estamos afanando más en lo material o en la casa o en los quehaceres que en Dios. Algunas veces ocupamos más tiempo en el trabajo que dedicándolo a Dios. Y esta palabra el Señor me la daba diciendo, ¿en qué se están afanando? Verdaderamente Cristo va a regresar prontamente a la tierra y que nos encuentre trabajando para Él, que seamos verdaderamente hallados en Él, que seamos verdaderamente trabajando para su obra, no solamente de labios, que estemos haciendo algo, que estemos haciendo o dando la milla extra, que no nos conformemos con que oramos un momentito o que hacemos la oración del torero, ¿verdad? Todos nos la sabemos así nada más. Señor, gracias por este día. O damos gracias por los alimentos y seguimos nuestro día como si no hubiera algo más que hacer por el reino de Dios. Y hay muchas cosas en las que podemos servirle a Dios. Y el apóstol Pablo lo sabía muy bien. El apóstol Pablo sabía qué hablaba cuando le decía a Timoteo, hey, militas para Dios, no te enredes en otra cosa. El apóstol Pablo en su momento fue como un soldado. Él, si recordarán, él perseguía a la iglesia cuando era Saulo, cuando todavía no conocía a Jesús. Él sabía que era eso y él se mantenía en lo que hacía, persiguiendo a la iglesia duramente. Él sabía que era lo que se requería para ser un soldado. Y él le decía a Timoteo, no te enredes. No significa que le dijera a Timoteo, deja de trabajar. No le decía, no le prestes atención a tu familia, no. Él le decía, no te afanes, no te des mayor devoción a otra cosa que no sea para Dios. Decía así, ninguno que milita se enreda en los afanes de la vida o negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Si sabemos que Dios nos ha tomado por soldados, es a Él al único que tenemos que agradar, a nadie más. Y en esta hora, yo no sé si tú estás meditando conmigo, ¿verdaderamente estoy agradando a Dios? ¿Lo que yo estoy haciendo le gusta a Dios? Hoy en este día, a esta hora, pasadas de las 3:30, ¿a Dios le está gustando cómo estoy llevando mi día? Y si este fuera mi último día, y no quiero que sonemos trágicos, pero sí que reflexionemos que si es nuestro último día, ¿verdaderamente estamos militando para Dios? ¿Estamos agradándolo con lo que estamos haciendo? A Él le gusta, Él nos mira desde el cielo y dice, ¡ay, qué bonito vive Berenice! ¡Qué bonito vive mi hermana fulanita o sutanita o manganito! ¡Qué bonito viven para mí! ¿Qué mira cuando el Señor asoma su rostro o desciende para ver qué estás haciendo? ¿Qué es lo que mira de tu vida? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios puso en ti? Dios tiene algo para ti especial. ¿Estás trabajando con Él, con eso que Él ha dado? Dice la palabra del Señor que hagamos o que pongamos conciencia o atención en las cosas que hacemos antes de que vengan los días malos o llegue el tiempo de la vejez, y digamos, no me gustó lo que hice cuando era joven, hubiera cambiado esto. Ya no vamos a poder hacer más, pero ahorita estamos viviendo y tenemos que trabajar para el Señor. Amén. Como les decía, milicia
o militar, quiero decirles qué significa. Milicia es servicio o profesión militar o gente de guerra. Partiendo de este conocimiento, tenemos que ver o saber si estamos ofrendando nuestra vida a Dios. Sabemos que los soldados, cuando se enlistan a la guerra o se meten al ejército, amén, ya no hay familia, ya no hay otra cosa que estar en la milicia. Ellos tienen que responder a la hora, al toque de entrada, al toque de guerra. Ellos tienen que estar listos. Ellos no se ocupan perdiendo el tiempo en ninguna otra cosa más que donde los pusieron, en la institución donde están, que es el ejército. Nosotros fuimos llamados al ejército de Cristo y estamos siendo enlistados en el momento que dijimos, sí, acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador. En ese momento tú ya te enlistaste en una guerra. ¿En una guerra contra qué? Contra el maligno. El Señor ya lo venció, pero Él quiere que tú y yo estemos obrando, que estemos trabajando, que estemos hablándole a la gente que no le conoce, que se está perdiendo. Mucha gente ahorita está partiendo a la eternidad sin saber que verdaderamente hay un Dios que vive, que sana, que cambia, que transforma. Y para eso estamos tú y yo enlistados. Para eso estamos llamados. No solo estoy llamada yo para hablar de este lado y que tú digas gracias por la palabra de Dios y sigas tu vida normal, no. Estamos siendo enlistados, estamos siendo llamados para que ahí donde estás tú digas, es cierto, Señor, me voy a esforzar. Y como Pablo le dijo a Timoteo, yo no me voy a enredar con los afanes de la vida. Hay cosas que nos distraen del tiempo con Dios. Y esto es cierto, hay cosas que hacemos que nos distraen del propósito de Dios. Sabemos que tenemos que hacer algo más y entendemos que somos parte del ejército o del pueblo de Dios. Y muchas veces nos distraemos haciendo otras cosas. Y la vida se va tan rápido. Si tú echas un vistazo a tu vida, ya pasó mucho tiempo y has hecho cosas que tal vez no te agradaron. El tiempo pasa muy rápido. Lo importante es qué estamos haciendo con ese tiempo que Dios nos ha dado sobre la tierra. No sabemos cuándo nos vamos a esta tierra, pero que nos vayamos trabajando para Dios, que nos encuentre haciendo algo, hablándole a nuestros hijos, hablándole a nuestra familia, que nos encuentre orando, buscando el rostro de Dios, que no nos encuentre apáticos, sabiendo que había un Dios verdadero y poderoso y no hicimos nada para decirle a nadie. Es como si fuéramos egoístas, el que yo tengo algo y no lo voy a compartir. No seamos egoístas, demos lo que Dios nos ha dado de gracia, ha sido gratuito lo que Él nos regaló. Él nos dio la salvación y nos ha dado vida eterna. Demos de esa vida eterna que Dios nos ha dado a todo aquel que necesita escuchar un consejo o una palabra de parte del cielo. No te enredes en los afanes de la vida. No te enredes en menos de lo que piensas. Ya no te vas a dar cuenta a qué horas pasó tanto tiempo y vas a decir, ¿a qué horas pasó este tiempo? Y lo perdí y no puedo regresar el tiempo atrás. Perdí este tiempo de mi vida porque no hice nada provechoso para Dios. Fui llamado para grandes cosas y ¿en qué momento me perdí? Amén. Necesitamos recapitular y necesitamos entender si estamos militando para Dios verdaderamente o si estamos perdiendo el tiempo. Oh, yo no soy el apóstol Pablo, saben que yo no hablo tan duro como el apóstol Pablo. Pero él hablaba y vivía lo que hablaba. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer, hablarle a la gente y vivir lo que estamos hablando. La gente nos escucha, pero nos conoce y dice, tú me dices esto, pero yo sé cómo tú vives. Tenemos que militar para Cristo. ¿Van a venir sufrimientos? Sí. A veces algún hermano o hermana está pasando alguna escasez, alguna necesidad, alguna enfermedad y nos asombramos como si estuvieran nuestros hermanos pecando, nuestros hermanos estuvieran haciendo algo mal y no lo es así. Muchas veces tiene que haber sufrimientos, pero esos sufrimientos nos permiten crecer en Dios, nos permiten que nuestra fe sea aumentada, que nuestro testimonio sea para los demás en algún momento vivo y que pueda transformar las vidas y pueda traer fe a ellos de que Dios lo hizo en ti, Dios lo va a hacer en alguien más. Amén.
Y en 2 de Timoteo 2:1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo decía el apóstol Pablo a Timoteo estando preso él. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sabemos que vienen sufrimientos, vienen momentos a nuestras vidas o tenemos procesos. Sufre como un buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades. No te sientas avergonzado. Si en algún momento estás pasando por alguna situación, no te avergüences. El Evangelio es poder de Dios. No te avergüences. Dios está contigo ahí donde estás. Si estás pasando por cualquier situación en la que estés, Dios es poderoso para obrar en ti. No te avergüences. Sufre penalidades. Va a ser un pequeño proceso que vas a estar viviendo, pero la gloria va a ser mayor. El peso de gloria que desciende sobre ti por haber aguantado, por haberte mantenido firme, es mucho más grande de lo que tú estás pensando. Mantente. Ahí si estás con tus lágrimas, escuchando esta palabra, mantente firme porque Dios te ha visto. Dios ve lo que estás pasando. Nada es oculto delante de Él. No hay nada que esté fuera de su vista. Él tiene cuidado de ti. Sufre penalidades como un buen soldado. No te avergüences. El apóstol Pablo, aún estando preso, no sentía vergüenza del Cristo y de la fe que profesaba. Sin embargo, estando aún el preso, decía, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Y hablaba y enviaba cartas y decía, manténganse firmes, no se avergüencen de mí, manténganse firmes. Fiel es quien nos llamó, fiel es quien nos va a sostener. Y es así, tú puedes estar pasando un sufrimiento, pero tú sigue confiando en Dios, tú sigue declarando victoria, tú sigue hablando de lo que Dios va a hacer en tu vida. Recuerda lo que dice Hebreos 11, la fe es llamar lo que no es como si ya fuera. Amén. Mantente firme en Dios. Verdaderamente van a venir procesos a tu vida, pero tú los vas a lograr pasar con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo y vas a llegar a la meta donde Cristo quiere que tú estés. Mantente firme. Como un buen soldado de Jesucristo, no desistas. Amén. Dice Mateo 6:25, te lo leo rápidamente. Mateo 6:25, amén. Dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Amén. Hablando del no enredarnos en los afanes o negocios de la vida. Vale más tu cuerpo que tu ropa. Vale más tu relación con Dios que cualquier otra cosa en el mundo. ¿De qué nos serviría lograr tantas cosas en esta tierra e irnos sin Dios? Amén. Es muy triste y reflexionando en esto, hace un par de días una persona murió y sabemos que esta persona tenía dinero, tenía muchas cosas. Probablemente nada le hacía falta materialmente, pero no tenía a Dios. Y es triste el saber que las personas logran muchas cosas aparentemente exitosas en la tierra, pero nuestra verdadera eternidad está escondida en Dios. El mayor éxito que podamos tener es haberle servido a Dios. Aunque no tengas nada en esta tierra, aunque no tengas oro ni plata, si tienes a Dios en tu vida, partir de esta eternidad, tú sabes que vas a tu morada celestial, tú sabes que vas a la eternidad con Cristo, donde vas a ser coronado, donde vas a recibir un gran abrazo, donde vas a ser consolado por haber padecido como un buen soldado y haberte mantenido. Pero qué triste es cuando las personas se van sin Dios o sin haber logrado el propósito de Dios en sus vidas. Porque Dios quiere cumplirlo en ti, pero tú tienes que querer que Dios lo cumpla en ti también. Amén. Muchas veces nos servimos de Dios, pero no servimos a Dios y es muy diferente. Nos servimos de Dios cuando le pedimos que haga un milagro, que venga a salvar, que venga a transformar. Nos servimos de Dios y le decimos, dame, bendíceme, ayúdame.
Pero ¿en qué momento le estamos sirviendo nosotros a Dios? En algo pequeñito, dice la palabra del Señor, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No nos está exigiendo tanto, nos está diciendo en lo poco, sé fiel en lo poco. Y muchas veces ni en lo poco podemos ser fieles, ni siquiera en lo poco nos podemos mantener. Este es el momento, no te sientas regañado. Revisa tu corazón y dile, Señor, gracias por hablarme. Yo sé que tú querías hablarme. El Padre ama y corrige a los que son sus hijos. Si algo estamos haciendo mal, Él nos va a decir, hijo, hija, por favor apercíbete porque te amo. Quiero bendecirte, quiero ver prosperado mi propósito en ti. Pero tienes que esforzarte, tienes que servir. No solamente te sirvas de Dios, sírvele a Dios. Por agradecimiento, por lo que Él está haciendo. A lo mejor esperas que haga otras cosas en tu vida y Él las va a hacer. Si Él lo prometió, Él es fiel para cumplir. Pero en este momento, en este preciso momento, creo que todos los que estamos conectados tenemos algo que agradecer. Podemos respirar. Estamos vivos. En medio de una pandemia donde muchísima gente partió a la eternidad, tú y yo estamos vivos y es por la gracia y la misericordia de Dios. Es porque Dios aún tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito eterno para ti. Estás enlistado en la milicia, estás enlistado en el ejército, en el escuadrón del Dios viviente. No te apartes, no pierdas el tiempo, no te distraigas. Trabaja para el Señor en lo poco que puedas hacer. El Señor en lo mucho te va a poner. Amén. Dice a Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Primeramente tenemos que buscar a Dios. Por eso te decía, no hay que afanarnos. Dios tiene cuidado de nosotros. Tenemos que trabajar, sí. Tenemos que obrar, sí. Tenemos que cuidar a nuestros hijos, sí. Tenemos que limpiar la casa, sí. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. Pero que eso no sea tu afán, que no te distraiga de buscar a Dios, de leer la palabra, de hablarle a alguien de Cristo. No perdamos más el tiempo. Amén. Dios tiene cuidado de ti, Él sabe lo que tú necesitas. Dice la palabra del Señor que aún no está la palabra en tu boca cuando Él ya sabe lo que tú vas a pedir. Él sabe lo que su hijo o su hija necesita. No te preocupes, no te afanes, busca primeramente el reino de Dios, su justicia y lo demás se va a añadir. Amén. Colosenses, quiero leerte en Colosenses 2:6, ya estoy por terminar. Colosenses 2:6 dice así. Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. El capítulo 3 del 1 al 3 de Colosenses dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Busquemos las cosas de arriba donde está Cristo, no busquemos abajo, no busquemos atrás, arriba está Cristo, busquémoslo a Él. Capítulo 3, versículo 2 de Colosenses dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Pongamos nuestra mirada arriba, pongamos nuestra mirada en Dios. No permitas que nada robe el propósito de Dios para tu vida. No te vayas de esta tierra sin haber servido a Dios. Es un buen momento. Yo un día escuchaba a un predicador que decía que había un siervo de Dios que el Señor lo llamó a los 50 años y a los 50 años apenas inició su ministerio. Muchos de nosotros decimos, es que ya estoy grande, ya se me pasó mi juventud o lo hubiera hecho antes. El Señor cuando toma a alguien, Él lo va a ayudar y Él lo va a sostener. A este siervo lo llamó a los 50 años y a los 50 años empezó a servir a Dios. Él va a poner vigor en ti, Él va a poner fuerza en ti. El tiempo no se ha ido para ti. Si Dios te tiene viva es porque tú todavía puedes hacer algo grande y poderoso en Dios. No te conformes con la vida que estás llevando.
Busca servirle a Dios, busca seguirle a Él. Segunda de Timoteo 2:3 para terminar. Alabado sea el nombre de Dios, amén. Segunda de Timoteo 2:3 dice, pues tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Dios te ha tomado por soldado, hermana. No te conformes con la vida que estás viviendo. Si estás trabajando para el Señor, gloria a Dios. Si no lo estás haciendo, es el momento de empezar a trabajar para Dios. Dile, aquí estoy en el momento de tu día que tú crees conveniente, que puedes hablar con Él. Dile, aquí estoy, yo te quiero servir. Yo estoy enlistada y tal vez no me había dado cuenta, pero aquí estoy. Quiero pelear la buena batalla de la fe, quiero mantenerme firme. Quiero ser hallada en ti. Sirvámosle a Él, amén. No hay nada mejor que servirle a Dios, no hay mayor recompensa que servirle a Dios. Verdaderamente lo que logremos en esta tierra va a ser algo extra, pero lo que es más importante es haber hecho el propósito de Dios en nuestra vida. Lo mejor o el éxito más grande del ser humano es haber encontrado el propósito que Dios tenía para él y haberlo puesto por obra. Y llegar al cielo y decir, aquí estoy. En lo poco fui fiel, pero yo sé que tú me vas a poner en lo mucho, tú me vas a sostener. Tú me has ayudado a llegar aquí. Amén. Yo te bendigo en este día, yo le doy gracias a Dios por los que se pudieron conectar. Yo ruego al Espíritu Santo de Dios que ahí donde estás, taladre en tu corazón y te recuerde que tú eres un soldado, que tú estás militando para Él, para nadie más. El trabajo puede esperar, todo puede esperar, pero Dios está en este momento listo para hacer algo en tu vida. Yo te pido que ahí donde estás, vamos a hacer una pequeña oración. Normalmente no hago oración al finalizar, pero yo sé que Dios tiene algo para nosotros, para los que están conectados y para los que se van a conectar después. Vamos a inclinar nuestro rostro. Si tú puedes hacer la oración con tus ojos cerrados, hazlo conmigo. Si tú no puedes hacerlo porque estás haciendo otras cosas en tu mente, tú puedes hacerlo y vamos a orar, amén. Amoroso Dios, gracias te doy porque la palabra ha sido sembrada y creo que ha sido sembrada en buena tierra. Confío en el propósito que tú tienes para mis hermanos y hermanas y para mí. Sé que tú les has llamado como me has llamado a mí. Tú has extendido la invitación a servir al ejército, a servir en la fe, a creer y mantenernos firmes en esta tarde. Yo te ruego, Dios, si a alguien le faltaba fuerzas ahí donde está, envía fuerzas, Señor. Yo te ruego, poderoso Cristo, que seas tú obrando en cada uno de nosotros y que podamos bendecirte con nuestras acciones, con nuestra vida y podamos darte, Señor, un poco de nuestra vida para ti que has dado tanto por nosotros. Yo te ruego, Señor, por cada uno de los que están escuchando. Yo te ruego que los ayudes, Señor, a mantenerse firmes, sufriendo aún penalidades, pero manteniéndose firmes, que tú les vas a ayudar, que tú les vas a sostener, que tú vas a obrar en medio de cualquier circunstancia, que tú eres poderoso, Dios, y el tiempo está en ti, que no dependes del tiempo, sino que el tiempo depende de ti, de tu palabra dada, que va a venir a obrar en nuestra vida en el preciso momento en el que tú crees enviarla a nosotros conveniente para ponerla por obra y trabajar para tu reino. En tus manos nos ponemos, Cristo Jesús, confiando que tú tienes un plan de bien para nuestras vidas. Por Cristo Jesús elevo mi oración al Padre. Amén. Ahí donde estás te bendigo, le doy gracias a Dios por tu vida, que tengas una muy bonita tarde, que medites en esto, no te enredes en los afanes de la vida. Va a venir mucha distracción a ti o aparentemente trabajo o aparentemente cosas buenas o bendiciones buenas, pero si te roba del tiempo de Dios, entonces no es una bendición. Amén. Yo te mando un fuerte abrazo. Una vez más te digo gracias por acompañarme. Que sea Dios obrando en nuestras vidas. Bendiciones.